de las cuales afortunadamente ya se han recuperado, porque esta es una enfermedad aguda, en general de buen pronóstico, de la que la gente mayoritariamente se va a recuperar. Insisto, de las 270.000 personas en el mundo, ya hay prácticamente 67.000 que enfermaron y se recuperaron. La situación en el territorio nacional es que al día de hoy, en relación a las últimas 24 horas, se han reportado 103 casos nuevos, llegando a 537 casos testeados como positivos en cifra total. Tenemos ya afortunadamente 8 recuperados, personas que hicieron al principio, desde el 3 de marzo, una enfermedad más bien leve y que ya han salido y los hemos declarado de alta para los efectos de esta enfermedad. Yendo a un nivel más focal, la región del Maule, el brote del Maule, está bajo control. Ellos tuvieron solamente un caso nuevo en las últimas 24 horas y felicitamos entonces a las autoridades regionales por este éxito tremendo en relación al primer caso que tuvimos en el país. En la región de Ñuble, en cambio, a pesar de que ayer teníamos una disminución de los nuevos casos, ha habido una alza nuevamente. Tenemos 14 casos reportados ayer y, por supuesto, a pesar de que el número es inferior a la jornada previa, la región metropolitana sigue predominando con 55 casos nuevos para llegar a un total de 359 casos el día de hoy. Insisto que esta cifra, sin llamar a conclusiones apresuradas, en los últimos 3 días ha sido prácticamente la misma, alrededor de 100 personas nuevas, lo que podría sugerir que las medidas que se están tomando están ayudando, como nos interesa, a aplanar la curva de nuevos casos, aunque resulte un poquito temprano para señalarlo. Al día de hoy se mantienen 33 personas hospitalizadas por enfermedad, por afección pulmonar, por coronavirus. Hay 7 personas conectadas a un ventilador mecánico. Ayer hubo una persona en una clínica del sector oriente que estuvo bastante grave. Afortunadamente, el manejo que se hizo en la unidad de tratamiento intensivo correspondiente hace pensar que este aumento de gravedad, severidad que tuvo esta persona está bajo control y ciertamente su situación hoy día es mucho mejor que la que había hace 12 horas atrás. En relación al programa de vacunación, tenemos completado ya en 5 días el cumplimiento de vacunación contra influenza de 44% de la población. La ciudadanía sigue colaborando enormemente. Hemos tenido algunos quiebres de stock en algunas comunas donde hay mucha vacunación, mucha más de la que se había pensado, y durante la noche la Fuerza Aérea nos ayuda a recuperar las vacunas que existen ya, por supuesto, en el país. No tenemos ningún problema de stock a nivel nacional. El personal de salud está vacunado en un 94% ya, cuidados para que puedan seguir cuidando, y, si no lo mencioné, adultos mayores 51%. En relación a las medidas que se han tomado y se siguen tomando, en este mismo instante están reunidos en el Ministerio de Salud la subsecretaria Paula Daza con la comisión de expertos para hacer revisión desde el punto de vista estrictamente científico y de máximo conocimiento de qué corresponde hacer ahora, si hay que acentuar algunas medidas. Entiendo, por lo que me comunicó la doctora Daza, que básicamente el mensaje es a intensificar el testeo, la búsqueda de casos positivos. También tuvimos ahora en la mañana, bajo la dirección del presidente de la República, una reunión de comité de emergencia nacional
con la participación de todos los directores de las fuerzas en cada una de las regiones, los respectivos intendentes y en algunos casos los CEREMIs o las CEREMIs de salud. El balance que ellos hacen es muy satisfactorio en el sentido de respeto a la prohibición de funcionamiento de locales donde se congrega gente en el día-noche, gente más bien en sus casas, en fin, pensamos que ellos describen una situación de bastante comprensión, bastante favorable desde el punto de vista de la ciudadanía. Sin embargo, los señores intendentes han puesto énfasis en dos problemas. El primero se refiere al uso adecuado del pasaporte sanitario. Esto se implementó ayer en varias regiones del país, una aduana donde las personas tienen que presentar este pasaporte sanitario y hacemos un llamado a toda persona que se traslade dentro del país a bajar, en realidad a ingresar sus datos en sus teléfonos en la página web c19.cl, donde van a encontrar el formulario para ingresar la información que se requiere y de esta manera facilitar el tránsito en las diferentes aduanas sanitarias. También, por supuesto, los operadores de buses, camiones, pueden rápidamente hacer esto, lo van a necesitar permanentemente, también bajarlo para los pasajeros, instruirlo al inicio del viaje, si se trata de un viaje interprovincial, para que las personas vayan preparadas si tienen que llegar a una aduana sanitaria, que son puestos muy intensos, que están trabajando muy bien al sur de la provincia de Coquimbo, a la altura de Los Vilos, en varios puntos fronterizos a lo largo del país. La cuarentena puede producir, el pasaporte sanitario y esta aduana pueden producir tres efectos. El primero es que se le diga a las personas, no hay ningún problema, siga su camino. El segundo, voy a decirlo en amarillo, tenemos una sospecha de que usted podría ser portador de coronavirus y por lo tanto va a tener que esperar que se le haga un examen y el resultado del examen, que puede tomar muchas horas para poder seguir su trayecto, o que francamente las personas se les impida el paso por una fuerte sospecha de que han estado enfermos, que no están respetando una cuarentena, etcétera. Yo creo que es muy importante el otro problema que señalaron las autoridades regionales, y es que un número muy relevante de ciudadanos no ha entendido lo que significa la cuarentena, que es quedarse en su casa. Y es por eso que estamos viendo con enorme preocupación que mucha gente entiende esto como un periodo de vacaciones y están concurriendo a sus segundas viviendas, llevando el riesgo de infección a localidades que tienen poca infraestructura sanitaria para soportar un brote epidémico, están trasladándose ampliamente, comunas típicamente costeras, sobre todo balnearios, tienen sus supermercados atiborrados de gente junta. Esto es una falta de comprensión gravísima respecto a lo que está ocurriendo y hacemos un llamado, insisto, a que las personas vuelvan a sus domicilios, a que no se trasladen a lugares habituales de veraneo, en localidades más bien pequeñas, y esperamos que este llamado sea tomado con mucha responsabilidad para no tener que extremar medidas muy complejas para impedir, insisto, que este flujo de personas en calidad de turistas, no haciendo las cuarentenas como es debido, signifiquen un riesgo para otras personas en las comunidades a las que llegan. Lo último que quiero señalar es que cada medida que está tomando el gobierno del presidente Piñera va en un plan, en una trayectoria definida en el que se implementa en cada momento, según corresponda, acciones determinadas, sugeridas por la Organización Mundial Panamericana de la Salud, por nuestros expertos nacionales, y en ese sentido, de nuevo, un llamado a la ciudadanía a no dejarse confundir por medidas que a alguien se le puede ocurrir que no tiene ningún sentido implementar ahora, no
negando que en el futuro medidas de otro tenor pudieran ser también puestas en el orden del día. Mañana tenemos una reunión, la primera reunión aquí en el Palacio de la Moneda de la Mesa Social COVID-19. En esa mesa están convocados y han comprometido su asistencia ya los representantes de los alcaldes del país, los señores rectores, que son médicos también, de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, representantes y la presidenta del Colegio Médico, la ex ministra de Salud, doña Carmen Castillo, el expresidente del Colegio Médico, don Enrique París, y el representante de la OPS-OMS en Chile, don Fernando Leanes. Tenemos esta reunión mañana para compartir ideas, información y generar un flujo más fácil y fluido de explicación y comentarios respecto a las políticas que el gobierno está tomando en materia de coronavirus todos los días, y esperamos, ¿no es cierto?, con esto que parte de la ansiedad que han manifestado actores diferentes y la misma ciudadanía puedan entrar a un periodo de más calma, porque tengo que reconocerlo, de decirlo, creo que las acciones que ha implementado el presidente de la República desde todo punto de vista son las adecuadas para este momento y vale la pena tratar de explicarlas, y si alguien tiene opiniones constructivas respecto a ellas, van a ser todas muy bienvenidas. Muchas gracias. Ministro, muy buenos días, estamos en vivo para CNN. Preguntarle qué le parece este cambio de tono por parte de los alcaldes. Ayer el propio alcalde Germán Codina, alcalde de Puente Alto, señaló que no declarar esta cuarentena era soberbia de parte suya. ¿Usted cree que ha actuado con soberbia respecto a las medidas que ha ido implementando el gobierno? Las decisiones que toma el gobierno evidentemente son tomadas por un colectivo. Aquí hay acciones que tienen que ver con el ministro de Educación, con el Ministerio del Trabajo, con Previsión Social, y las toma directamente el presidente de la República con la asesoría que corresponde a cada mañana. Legítimamente tengo que decir que otras autoridades muy relevantes y el suscrito también, hemos recomendado el orden de medidas que estamos implementando y expliqué ayer largamente por qué no parecía prudente acelerar hacia un toque de queda nacional de una duración de 3 meses, porque eso claramente produce más daño que beneficio. Pero mañana vamos a tener la oportunidad de reunirnos nuevamente con los representantes de los alcaldes en el conjunto de personas que he mencionado para volver a conversar de cada una de estas acciones. Ministro, para Televisión Nacional, tras la salida de algunos capitalinos hacia las distintas localidades, ¿cómo evaluó la respuesta que tuvo en algunas localidades donde hubo barricadas, un cacerolazo masivo también en otras regiones? Como he señalado, yo creo que la inquietud en lugares donde algunas personas de la capital o de otras regiones, algo similar ha ocurrido también en la región del Biobío, por ejemplo, también en Antofagasta, tiene cierta justificación y nos obliga a hacernos cargo, como he señalado, pidiendo en primer lugar a la ciudadanía que entienda de qué se trata la cuarentena, que es estar en su casa, en el lugar donde habitualmente viva, y desgraciadamente tengo que señalarlo, vamos a ser informados mañana respecto a cuál es la actitud de las personas que han ido o concurrido a estos lugares, y si no hay un cambio de actitud vamos a estar obligados a tomar medidas de cuarentena o de barreras sanitarias mucho más estrictas, porque en algún sentido la ciudadanía de pequeños poblados donde llegan turistas al final tienen cierta razón al manifestar esta inquietud. Ojalá que comprendan que nos hacemos cargo, después de la reunión de esta mañana, de esa inquietud, y que tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a estas comunidades, a los ciudadanos que viven en ellas, de que no signifique esto una oportunidad de enfermar.
Ministro, buenos días, en directo para Canal 13. Consultarle respecto a este balance del número de contagiados. Usted habla de 537 casos testeados positivos, 103 casos nuevos. Si pudiese entregar un poco más de detalle respecto a dónde se han localizado estos, si son casos importados o ya personas que se están contagiando acá, y considerando también estos 8 casos recuperados. ¿Cuál es la recomendación que se le hace a esta gente que se le considera recuperada del COVID-19? Y lo otro, sobre las medidas que se podrían profundizar, considerando que hay gente que se ha ido a la playa, y usted mismo ha dicho que algunos han tomado esto como vacaciones. ¿Podría haber nuevas barreras sanitarias o aduanas a lo largo del país durante estas próximas horas? Como hemos señalado, las medidas de cuarentena tienen distintos niveles. Las discotecas no funcionan, los cines no funcionan, evitamos aglomeraciones, primer nivel, ¿no es cierto? Segundo nivel, efectivamente establecer aduanas sanitarias, como lo acabo de explicar y no me prolongo. En tercer lugar, cordones sanitarios, vale decir, vemos con preocupación que una localidad costera está llegando mucha gente que no debería, cordón sanitario, la gente que vive ahí hace su vida normal, pero nadie entra ni sale, y sobre todo quienes no tienen residencia permanente en esa localidad no pueden entrar de ningún motivo, que podría ser una medida a implementar en los próximos 24 o 48 horas, insisto, si no tenemos un cambio. Y por último, el cierre total de una localidad o de una comuna o de un país, una región, que corresponde básicamente, como hemos señalado, a un toque de queda permanente, salvo algunas excepciones muy puntuales, en ese sitio. La evolución de este brote, donde tenemos una buena capacidad de testeo, de exámenes en nuestro país, comparado con otros, yo diría que, y repito, el brote Maule se ve bien aspectado. El brote de Ñuble, en relación a un gimnasio, como se sabe, no se ve tan bien y nos obliga a tomar medidas adicionales que discutiremos con la subsecretaria Daza en un momento. El brote de los cruceros en la región de los lagos del crucero va en franca disminución. Quedan solamente un paciente hospitalizado por enfermedad, los otros han sido dados de alta y no había una diseminación a partir de ese foco del crucero. La localidad de Tortel, Caleta Tortel, que tiene una cuarentena estricta sanitaria, por las razones que se recuerdan, un turista que bajó ahí, completa ya 9 días, se han testeado a 3 personas con síntomas respiratorios leves y han resultado negativas para coronavirus, y probablemente vamos a poder terminar esta cuarentena de Caleta Tortel. Las aduanas sanitarias a lo largo de todo el país, implementadas con apoyo de la fuerza pública y Fuerzas Armadas ayer, están funcionando bien. Hemos tenido un atochamiento en los vilos, que tiene que ver con lo que mencioné al principio, pero creo que ya se están tomando las medidas, y sobre todo si los potenciales turistas hacia la región de Coquimbo, La Serena, alrededores, entienden que no pueden ir, no deben ir, esperamos también una disminución de flujo durante este fin de semana. Ministro, estamos en vivo para CNN Chile y Chilevisión Noticias. Preguntarle cómo ha sido hasta ahora la fiscalización en bares, restaurantes. Esto se lo pregunto porque justamente estamos en un fin de semana que podría ser clave en este sentido. Y también en la misma materia preguntarle cuáles son las multas que arriesgan estos recintos en caso de que no estén cerrados. Básicamente, según nos comunicaron todas las autoridades presentes en la reunión de la mañana, ha habido un cumplimiento muy satisfactorio, con algunas excepciones en La Serena, en algún otro lugar, pero en general la respuesta a esta primera noche que se anunció el día de ayer ha sido muy buena, y esto se implementa en primer lugar por la responsabilidad de los propios operadores de estos lugares, pero también, como usted señala, hay medidas extraordinarias para obligar a que esta se cumpla. En primer lugar, la multa asociada al Código Sanitario, que puede significar una multa de hasta 1.000 unidades tributarias por cada vez que haya lo que significa prácticamente el cierre por quiebra del local en esa magnitud. Y en segundo lugar, en el contexto de la alerta sanitaria y el estado de
emergencia nacional que nos rige hoy día, las personas arriesgan presidio. Y en ese contexto agradezco la pregunta porque es bueno responder que esto no es broma, que esto implica responsabilidad y que esa responsabilidad no se ejerce desde las propias personas. Hay sanciones contempladas que pueden ser durísimas porque estamos hablando de la salud de los chilenos, del contagio de esta enfermedad entre los chilenos, en la cual queremos hacer el esfuerzo para que la velocidad de contagio sea la más lenta posible para no tener acumulados casos graves. Me voy a referir por último agradezco la última pregunta, pero no puedo dejar de soslayar y aclarar una situación que se presentó a través de redes sociales hace 2 días atrás, cuando se reportó que había una persona fallecida por coronavirus. Efectivamente, una persona con una enfermedad pulmonar crónica muy severa falleció en su domicilio y producto de la situación epidemiológica en la que estamos, se hizo la pregunta: ¿habrá estado infectado de coronavirus? La respuesta que tenemos que decir es un categórico no. Esta persona se hizo una necropsia en el Instituto Médico Legal, se enviaron muestras al Instituto de Salud Pública de pulmón, que tiene una capacidad, el instituto, muy efectiva para hacer testeo en muestras orgánicas, y hoy día a la 1 de la madrugada el examen en este paciente desgraciadamente fallecido resultó negativo para coronavirus, e insistir entonces que hasta este momento afortunadamente no tenemos ningún fallecido que lamentar en el territorio nacional por nueva epidemia, nuevo brote. Muchas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras Sebastián Piñera, de esta videoconferencia junto a los ministros del Interior, Gonzalo Blumel, y también de Defensa, Alberto Espina, con los distintos territorios del país, las distintas regiones, tanto con intendentes como también con los jefes de zona de las Fuerzas Armadas en medio de este estado de catástrofe por el coronavirus. El balance entonces de las autoridades respecto al número de contagios en nuestro país por el COVID-19. 103 casos nuevos respecto a la última jornada, 537 casos confirmados y testeados positivos, 8 personas recuperadas, según el balance en la voz del propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien también detalló que se mantienen 33 personas hospitalizadas en distintos centros hospitalarios del país, con 7 personas que están internadas con ventilador mecánico, y la persona que se hablaba hace algunas jornadas que estaba grave ha estado bajo control. Es parte de lo que señaló durante esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que también han puesto énfasis durante esta conversación que tuvieron con las autoridades locales, ya sea de el Ejército, también de la Fuerza Aérea y de la Armada, que están siendo jefes de zona, como de los intendentes, en el uso adecuado del pasaporte sanitario y también de la aduana sanitario, que se ha implementado en las carreteras del país, también considerando la entrada en un fin de semana. Habló el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, haciendo esta recomendación a las personas, considerando que se ha reportado durante las últimas horas el traslado de muchos habitantes del país a zonas costeras, provocando incluso la molestia y algunas protestas en el país, sobre todo en el litoral central y en otras zonas costeras de Chile, llamando entonces a que esta cuarentena preventiva que puedan tomar en sus hogares no son vacaciones, por ende no se deberían trasladar de la zona en donde habitan. Parte de lo que ha señalado entonces el gobierno, el ministro de Salud, tras esta reunión con el presidente Sebastián Piñera, y también detallando que mañana van a continuar los encuentros acá en el Palacio de la Moneda a raíz del COVID-19. Esta denominada mesa social por el coronavirus mañana tendrá su primera cita acá en la sede de gobierno, encabezada por las autoridades del Ejecutivo, como también la invitación a rectores, alcaldes, también el Colegio Médico,
y distintos especialistas también de la OMS. Parte del balance acá en el Palacio de la Moneda, entonces, con 537 casos confirmados de COVID-19 en nuestro país, más de 100 respecto a la última jornada, al último balance. Continuarán las reuniones acá en la sede de gobierno con senadores que han llegado también acá a reunirse con el presidente Sebastián Piñera, quien encabezó entonces esta reunión y este balance, este contacto con las distintas regiones del país en medio de esta emergencia, este estado de catástrofe por el coronavirus. Diego Quesada, entonces, desde La Moneda, con todos los informes respecto a este último balance, 537 casos confirmados hasta ahora en nuestro país. No se extreman por ahora las medidas, es parte de lo que ha dicho entonces el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en este último reporte desde el Palacio de Gobierno. Nosotros les tenemos que informar que Papá por Siempre, la película que estábamos dando recién, va a ser reprogramada debido, por supuesto, a la contingencia, y además los dejamos invitados a seguir en la compañía del 13. Vamos a estar con toda la información respecto a lo que está ocurriendo en distintos puntos del país con esta pandemia. Que estén muy bien y muy buenos días. Santander, Sodimac Home Center, Falabella y Entel. Hemos presentado Extra de Tele 13. Hoy se está haciendo realidad gracias a los enormes avances de la tecnología. Este primer capítulo llamado